Vamos de inmediato a iniciar nuestro tiempo de predicación, continuando con la serie de mensajes que hemos estado predicando acerca de verdades irrefutables sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tener la oportunidad de abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 2 y verso número 13. Colosenses, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 2 y verso número 13. Dice así la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor. Amante Dios y Padre, estamos ante tu presencia y te rogamos, oh Padre, que tú nos permitas tener un tiempo de bendición en la medida que tomamos tu palabra y analizamos estas verdades maravillosas que nos hacen entender todo cuanto es tu gran amor para nosotros, pero principalmente esa obra que tú hiciste en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien nos libró de la condenación eterna, quien nos da la oportunidad de tener esa gloriosa eternidad al lado tuyo, allá en los cielos. Gracias, Señor, por tu bendición y por habernos llamado un día y habernos mostrado la verdad de tu palabra y el evangelio eterno. Gracias, Señor, porque además de todo esto, tú nos has engendrado como hijos y nos has dado la oportunidad de entender lo que significa la verdadera paternidad. Gracias, Padre, por tu bendición. Y ahora te pedimos que tú nos guardes, nos bendigas, nos escondas tras tu cruz, oh Dios, y nos permitas, pues, proclamar tu palabra, como dice la Sagrada Escritura, por medio de tu Espíritu y para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta verdad que vamos a compartir en el día de hoy dice lo siguiente: Jesucristo nos libró de la condenación eterna. De la condenación eterna. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde se habla mucho de los procesos judiciales. Países como los nuestros solamente tenemos que esperar un cambio de gobierno para que se comience a hablar de problemas judiciales y de a quién van a someter a la justicia y de que si lo ha hecho bien, que si no lo ha hecho bien, que quién es culpable, quién no es culpable. Pero la realidad es que de acuerdo a la palabra de Dios y a la enseñanza que encontramos en las Sagradas Escrituras, todos los seres humanos que han existido, que existimos y que existirán hasta el día de la venida de nuestro Señor, estamos bajo ese proceso delante de la persona de nuestro Dios. De hecho, la Biblia nos dice de una manera clara y precisa cuál es nuestra condición delante del Señor antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, antes de ser salvos. Y dice Juan capítulo 3 y verso número 18, el que cree en el Hijo, dice allí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y la realidad es que las personas piensan que la salvación en Cristo es algo que nosotros podemos obtener por nuestros propios medios, cuando la Biblia dice todo lo contrario, que no hay hombre en esta tierra que pueda ganarse la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque estamos bajo condenación. Otros piensan que cuando llegue el momento en el cual
estemos ante la presencia de Dios, vamos a ser condenados si no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero la Biblia también nos dice en este pasaje que acabamos de leer que no vamos a tener que llegar a la presencia de Dios en el juicio final para estar en una situación de juicio y bajo condenación, porque dice la palabra que ya estamos en esa condición. Hay personas que piensan que se van a condenar porque hicieron algo malo, porque dijeron una mala palabra, porque mataron a uno, porque fueron adúlteros, porque fueron fornicarios. La Biblia dice que ese no es el problema nuestro. Aunque el problema nuestro es el pecado, la realidad bíblica es que el hombre por ese pecado está condenado y seguirá condenado y no podrá salir de este estado de condenación a menos que no opte por aceptar para sí la obra de Cristo a su favor. La obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Por eso es que dice la Escritura muy claramente aquí: el que no cree, el que no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, el que no ha aceptado a Cristo para que borre sus pecados, ya ha sido condenado, dice la Escritura. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, tenemos la oportunidad de ser salvos, y si usted no opta por ese regalo que hace Dios en la persona de Cristo, a quien paga por nuestros pecados, entonces usted continuará en ese estado de condenación hasta el día de la eternidad. Ahora, si pensamos en lo que la palabra de Dios nos declara con respecto a la condición del hombre pecador y su situación frente al tribunal de Dios, al tribunal divino, tenemos que entender todo lo que la Biblia dice acerca de ese estado de juicio y de esa condición en la cual estamos ante nuestro Padre Celestial. La Biblia dice, así como ocurre en todo proceso judicial, que nosotros estaremos ante un juez justo, la persona de Dios. Asimismo, en ese juicio, la Biblia nos enseña que habrá un abogado defensor. Usted puede optar por ese abogado defensor, o usted puede ir a ese juicio tratando de defenderse a usted mismo. Eso es lo que pasa en los procesos judiciales. Cuando una persona va a un juicio, si no tiene un abogado, se le ofrece de parte, ¿verdad?, de la justicia, se le ofrece la oportunidad de tener quien lo defienda. Pero hay personas tan especiales que dicen: yo no necesito quien me defienda, yo me voy a defender a mí mismo. Y eso es lo que pasa con la persona que no acepta a Cristo como Señor y Salvador, quien es nuestro abogado defensor. Asimismo, en ese estado en el cual estamos ante la presencia de Dios, no solamente habrá un juez justo, un abogado defensor, sino que también habrá un acusador. La Biblia nos enseña que ante la presencia de Dios, día y noche habrá un acusador en contra de todos y cada uno de aquellos que hemos pecado. Y así lo plantearemos dentro de un momento. Y en último lugar, por supuesto, no puede haber un juicio si no hay un culpable o si no hay a quien enjuiciar. Y ese eres tú y ese soy yo. ¿A quién estamos enjuiciados o ante el juicio de la persona de nuestro Dios? Cada uno de estos personajes que entran en el área de la justicia de Dios, dice la Escritura, están claramente definidos en la palabra del Señor. Y vamos a hacer un vuelo de pájaro por la Biblia para que entendamos estas verdades que nos enseña la Sagrada Escritura. Lo primero que se nos enseña, y ya lo hemos dicho, a que en ese juicio de Dios está la persona del Padre, la persona de Dios como el juez justo, como un juez inmutable que no hace, apréndase esto, que no hace acepción de personas. Yo recuerdo cuando yo era muchacho en la escuela, que habían algunos que por su cara linda, esa expresión era muy oída,
en ese tiempo. Yo no sé si ahora todavía lo utilizan los jóvenes en la escuela. Ese se cree que por su cara linda va a pasar de curso. Ese se cree que por su cara linda va a sacar buena nota. Y hay personas que piensan que por su cara linda van a entrar en el cielo. La Biblia me dice aquí que ese juez justo no hace acepción de personas, y de acuerdo a su palabra juzga y juzgará justamente a todos los que no han hecho su voluntad. Vaya a Génesis capítulo número 18 y versículo 25. Génesis capítulo número 18 y verso número 25. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así dice la Escritura, y hablando precisamente en el momento en el cual Abraham intercede por Sodoma y Gomorra ante el juicio de Dios por causa del gran pecado de homosexualidad que había en aquella nación o en aquellas ciudades. Y la palabra del Señor nos muestra aquí que no se concibe que nosotros no tengamos un juez que sea verdaderamente justo. Vaya a Salmos capítulo número 7. Salmos capítulo número 7 y versículo 11. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío. ¿Qué dice ahí? ¿Y quién es el impío? El acusado. Aquel que no tiene a Dios en primer lugar en su vida. Es todo lo contrario de una persona piadosa. La persona piadosa es aquel que tiene a Dios en primer lugar en su vida y vive para la gloria de Dios, haciendo su voluntad, y por eso se ha convertido o se convierte a Cristo. Pero dice aquí la Escritura que Dios, siendo juez justo, está airado contra el impío todos los días. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que dicen: no, pastor, pero que ustedes esto, óigame, esto no lo escribí yo. Muchos siglos antes de que yo naciese, ya eso estaba en la Sagrada Escritura. Eso es la palabra de Dios. Es Dios mismo el que está diciendo en su palabra que Él está airado contra el impío todos los días. Volvemos otra vez a otro texto de la Sagrada Escritura. Si vamos ahora a Jeremías capítulo 25 y verso 31, encontramos algo más acerca de lo que Dios declara en esta porción. Dice Jeremías capítulo 25 y verso número 31: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, y entregará los impíos a espada, dice Jehová. Oiga, ¿de qué Dios estamos hablando? Oiga, cómo el mismo Dios se define en la Sagrada Escritura. Un poco más de la persona de Dios. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4 y versículo número 8. Hablando el apóstol Pablo de la bendición de aquellos que sirven al Señor, establece aquí en la palabra que ese mismo juez justo también bendecirá a los que le bendicen. Por lo demás, está guardada, dice el apóstol Pablo, hablando del momento de su partida hacia al Dios de los cielos. Dice: por lo demás, dice aquí la Escritura, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Qué dice ahí? Juez justo. Juez justo, dice, en aquel día
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los que aman la venida del Señor? Aquellos que viven para la gloria de Dios. Aquellos que no temen que Cristo venga en este momento. Aquellos que no temen a que el Señor los llame a su presencia en este mismo instante. Y es la pregunta que está en el aire. Si Dios te mandase a buscar ahora mismo, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? ¿Bajo qué circunstancias te presentarías ante el juez justo que presenta la palabra de Dios? En segundo lugar, la Biblia nos muestra que en esa situación de juicio que se presenta ante la persona de Dios, también habrá, como he dicho, un abogado defensor. Y note lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Primera de Juan capítulo 2 verso número 1. Encontramos aquí en la palabra de Dios quién será el abogado defensor que Dios ha puesto para nosotros. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahí? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Yo no sé por qué las personas en esta tierra o los seres humanos no entendemos nuestros propios idiomas, ni siquiera nuestro propio idioma, porque si eso estuviera como en chino o en mandarín o en japonés, yo diría, bueno, hay justificación para que yo no entienda lo que dice ahí. Pero un abogado, ¿quién es un abogado? Un abogado es uno que intercede por ti, ¿verdad? Es uno que va a hacer la labor de defensa para que tú quedes libre del juicio que conllevan tus acciones. Y ahí establece la Biblia: y si alguno hubiere pecado, por si alguno levanta la mano y dice, no, yo no he pecado. Yo creo que todos somos pecadores. La Biblia dice, no hay uno ni aún no un solo que no haya pecado delante de Dios. No hay uno solo, dice la Sagrada Escritura. Y vemos aquí, dice, si alguno hubiere pecado, ¿cuál es el que ha sido designado como abogado defensor? Dice aquí, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Ahí no me menciona ni a San Pancracio, ni a San Judas Tadeo, ni al apóstol Pedro, ni al apóstol Pablo, ni a la Virgen María, ni a Buda, ni... ¿A quién que dice ahí en español? Yo no entiendo cómo la gente le puede rezar o puede buscar la intercesión de algún tipo de persona que haya muerto o esté fuera de esta tierra o en esta tierra para que interceda por él ante Dios, cuando Dios mismo es el que ha declarado que el único abogado que puede defendernos delante de su presencia es Jesucristo. El único, dice allí. No hay otro. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero todavía más. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2 y versículo número 5. 1 Timoteo capítulo número 2 y verso número 5. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Leemos, verso número 5. Porque hay, ¿qué dice? Un solo, no hay más, un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando estamos en un tribunal y está el juez ahí en su posición de dignatario, ¿verdad? De magistrado, en su estrado, está
el acusado, está el abogado defensor a su lado y el acusado no habla nada. Si el acusado quiere hablar, tiene que hablarle al oído al abogado. Mire. Y el abogado es que va a hablar con el juez. Él es que va a interceder, dice aquí la palabra. El que va a mediar para tratar de lograr que el juez vea como inocente al que ha cometido un pecado, una transgresión o algo maligno o algo digno de juicio. Y la Biblia nos muestra aquí que ese abogado, ese mediador, así como existe un solo Dios, también existe un solo abogado, un solo mediador, que es Jesucristo hombre. Y es interesante aquí que pone Jesucristo hombre. Porque si Jesucristo no se hubiese hecho un hombre igual que yo, un hombre igual que tú, dice la Escritura, y hubiera pagado como hombre lo que a mí me tocaba pagar por mi pecado, Él no hubiera podido ser mi abogado defensor. Pero dice la Biblia que Él se hizo como uno de nosotros para llevarnos a Dios. Eso es lo que establece la Sagrada Escritura. Pero todavía más, vamos a seguir lo que estamos planteando. En tercer lugar, ya hemos dicho que no solamente existe un juez justo en ese estrado, no solamente existe un abogado defensor al lado del acusado, sino que existe un acusador. El fiscal. Todo el mundo le tiene miedo al fiscal. ¿Cómo vamos a convencer al fiscal? ¿Cuánto habrá que darle al fiscal para que el fiscal no te acuse como él te va a acusar? Porque la labor del fiscal precisamente es esa, investigar y hacer la labor contraria del abogado defensor. Y vamos a Zacarías capítulo número 3 y verso 1. Zacarías capítulo número 3 y verso número 1. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice allí la Sagrada Escritura: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y qué dice ahí? Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y vemos aquí ciertamente la labor que ejerce Satanás ante el juicio de Dios en contra del hombre que ha pecado. Pero todavía más, vamos a Apocalipsis capítulo número 12 y versículo número 10. Apocalipsis capítulo número 12 y verso número 10. Note aquí lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué dice ahí? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Satanás, y a mí me encanta leer esta porción del libro del Apocalipsis porque está hablando de los creyentes, está hablando en pasado. Está hablando de una función que hacía Satanás antes de nosotros llegar a la presencia de Dios. O sea que ya en este momento estamos ante la presencia de nuestro Dios. Y dice aquí la Escritura que la labor que está haciendo ahora mismo Satanás delante de Dios es, mire, sacar el expediente de José, el expediente de María, el expediente de Ramón, el expediente de Juana, el expediente de todos los que hemos creído
y acusarnos día y noche ante la presencia de nuestro Dios. Esa es la labor del diablo. Yo sí sé lo que él ha hecho y me acusa ante la presencia de mi Dios. Pero gloria a Dios que tengo al Señor Jesucristo, que dice, pero yo morí por su pecado. Yo morí por su pecado. Yo morí por su pecado. Y eso apaga, como dice la Escritura, todo dardo de fuego que pueda lanzar el maligno en nuestra contra. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora también dice la Biblia que yo soy y usted es el acusado en ese juicio. Usted es la persona y yo soy la persona que estamos ante la presencia de Dios, siendo acusados por Satanás y teniendo la oportunidad de ser defendidos por Cristo. En Romanos capítulo 3 y verso número 22, la Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña el por qué tenemos esa clasificación. Note lo que dice allí la Sagrada Escritura. Romanos capítulo 3 verso 22 dice: la justicia de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser que ha pecado, todo ser que ha cometido una transgresión a la ley de Dios, dice aquí la palabra, está destituido de la gloria de Dios. Así estamos ante la presencia de nuestro Dios. Mira a José, mira a María, mira a Ramón, mira a Dina, mira a Juana. Tú no puedes entrar a la gloria de Dios. Estás destituido de la gloria de Dios por causa de tu pecado, porque todos somos pecadores. Pero dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y por eso hemos titulado esta verdad bíblica, esta verdad irrefutable acerca de la persona de Jesucristo. Jesucristo nos libró de la condenación eterna. ¿Qué nos dice el texto que nos ocupa en el día de hoy sobre esta gran verdad? Lo primero que vemos es la mortandad nuestra. Ya lo hemos determinado por la palabra de Dios. Somos pecadores. Todo pecador, dice aquí la Escritura, está ante la presencia de nuestro Dios y está destituido de la gloria de Dios. Todo pecador, dice la palabra, está muerto y sin esperanza. Alguien dijo, la condición de todo pecador sin Cristo delante del tribunal de Dios es tristemente de muerte. Aun cuando quisiéramos poner en balanza nuestras buenas obras al lado de nuestras malas obras, dice allí, en esa balanza de justicia, para que se incline hacia las buenas obras y haya una amnistía de nuestra alma, esto es algo imposible. Hay personas que se pasan la vida entera, porque tal vez la tradición se lo enseñó, porque la religión se lo enseñó, porque sus padres se lo enseñaron, que cuando usted comete algún pecado, trate de hacer alguna obra buena para equilibrar la balanza. Y piensan que cuando lleguemos a la presencia de Dios, hasta la justicia. ¿Usted ha ido al Palacio de Justicia? ¿Usted ha visto la señora esa que está ahí, la estatua que está delante, que tiene una balanza? Que dice que está ciega. Deberían de subirle un poquito el trapo de los ojos. Principalmente la justicia terrenal. Y tiene una balanza. Y eso es lo que está implicando esa balanza. Que ahí se van a poner tus buenas acciones y tus malas acciones. Como que
la justicia no puede ser, como diríamos, de ninguna manera engañada, y que al final tus buenas obras van a... Y eso es un disparate. Porque si a usted le acusan de asesinato y el fiscal demuestra que usted es un asesino en potencia, o sea, en realidad, y es una persona que realmente asesinó, no puede salir abogado defensor. Bueno, pero que mire, él le regalaba ropa a los pobres el día de Navidad. Vamos a ponerlo del otro lado de la balanza. A ver si él es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que pueda esas buenas obras cubrir la maldad que ha hecho al cometer ese asesinato. Eso ni siquiera en la justicia humana se ve. Bueno, como él hizo tantas cosas buenas, vamos a tratar de velar las malas que él ha hecho. No, usted tiene que pagar por su pecado, usted tiene que pagar por su crimen, aunque usted haya hecho todo lo bueno del mundo. Y eso es lo que hacen. Bueno, así se habla de los famosos narcotraficantes. No hay personas más altruistas que un narcotraficante. El otro día ahí, uno que agarraron por San Juan de la Maguana, y lo descubrieron con todo eso, y lo extraditaron y lo llevaron a los Estados Unidos, y se oye una voz de que, bueno, ya cumplió su condena, o le van a dar una amnistía. Y había una fiesta en San Juan de la Maguana porque ese hombre había puesto a la gente a valer a base de dinero, a base de dinero, como si hubiera sido del dinero que él hubiera sudado con su frente y no de la desgracia que había dejado en este país. Somos pecadores. Todo pecador, dice la Biblia, está muerto. Estamos muertos, pero no solamente muertos, sino sin esperanza. Y hay dos razones por las cuales es una tontería pensar que las buenas obras nuestras van a cubrir nuestras malas obras. En primer lugar, por el hecho de que nuestras buenas obras son siempre defectuosas ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestras buenas obras nunca honran a Dios como debemos de honrarlo. Y en segundo lugar, porque toda buena obra que el hombre haya hecho es como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Oiga eso, oiga eso. Mire lo que dice Isaías capítulo 64 y versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Puede un hombre muerto en su pecado y delito, contra quien la ira de Dios está día y noche sobre él, hacer algo que satisfaga a la persona de Dios? Mire, ni nosotros los padres, hoy es el día de los padres, y cuando un hijo hace algo terrible contra usted y lo desobedece en la forma en que lo desobedece, arregla el asunto trayéndole un regalito el día del padre. Mira, papá, te traje el Lamborghini mira, usted le puede traer oro puro y diamantes, y eso no sirve de nada. ¿Qué es lo único que arregla su relación con su padre? Una palabra: perdón. Perdón. Lo único que puede arreglar su situación con su padre terrenal es decirle: Padre, perdóname. Y lo único que puede arreglar nuestra situación delante de Dios es cuando usted procede al arrepentimiento y le dice al Dios de los cielos: Padre, perdóname por el pecado y los pecados que he cometido. Perdóname porque todavía, teniendo a Cristo Jesús a mi favor, todavía no lo he recibido como Señor y Salvador. Todo pecador, dice la Biblia, está fuera del pueblo de Dios.
Mire lo que dice el texto. Y a vosotros, Colosenses capítulo número 3, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice allí la palabra de Dios. Usted sabe lo que era la circuncisión, ¿verdad? La señal de ese pacto que Dios hizo con Abraham para identificar quienes eran parte de su pueblo. Y la Biblia dice ahora, en Él, en Cristo, y eso está en Colosenses 2, 11 y 12, dice, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ningún pecador puede ser parte del pueblo de Dios. Y estamos hablando de aquellos que viven en la práctica del pecado, aquellos que todavía no han procedido a reconocer su pecado delante de Dios y a proceder a un arrepentimiento para perdón de todos sus pecados. Pero también el texto nos habla de la bendición que tenemos en Cristo de ser vivificados. Ese abogado que intercede por nosotros, lo que desea es que tú que estás muerto, yo que estoy muerto en mis delitos y pecados, dice, pueda tener vida juntamente con Él. Note lo que dice el pasaje, Colosenses capítulo 2 y versículo número 13. Dice, os dio vida juntamente con Él. ¿Y qué denota esta expresión? Denota la esperanza que tiene el ser humano de salir de su condición de pecado, de su condición de muerte espiritual, para poder presentarse delante de Dios siendo defendido por Cristo Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Usted sabe cómo se llamaba la bandeja que estaba sobre el arca del pacto? En el lugar santísimo, cuando Dios le dijo a Israel que tenía que sacrificar corderos o animales para con su sangre entrar en ese lugar santísimo por medio del sumo sacerdote y verter esa sangre en ese lugar, en esa bandeja que estaba dentro de esa arca, el maná del desierto, la vara de Aarón y los 10 mandamientos, como señal de que habíamos transgredido, de que el pueblo había transgredido la ley de Dios. Y Dios dice, tomen esa sangre y viértanla en esa bandeja. ¿Y cómo se llamaba esa bandeja? Propiciatorio. ¿Y qué significa propiciar? Calmar la ira de uno. Cuando el pueblo traía aquellos animales y el sacerdote tomaba esa sangre y a través del sumo sacerdote la llevaba al lugar santísimo y la vertía en el propiciatorio, calmaba la ira de Dios contra aquellos que habían pecado. Y ahora no tenemos que hacer eso. Usted no tiene que criar corderos para irle a ofrecer a un sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista cuando vio a Cristo venir hacia él. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre fue vertida en el propiciatorio celestial para cubrir la ira de Dios y calmar la ira de Dios contra el hombre pecador. Por eso dice la palabra, en Él somos vivificados. Vaya a 1 Corintios capítulo 15 y verso 21. Vaya a 1 Corintios capítulo 15, verso 22, perdón. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, oiga, también en Cristo
¿Qué dice ahí? Todos. Todos. Yo no sé si usted quiere que yo le haga una exégesis de esa palabra para llegar a la conclusión de que lo que significa eso es todos. Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y ahí vemos la grandeza de la esperanza, de la vivificación y de la nueva vida en Cristo que recibe todo aquel que lo recibe a Él como Señor y Salvador. Eso nos da la bendición de pasar de un estado de muerte espiritual, de un estado de condenación, como posible y seguramente el juez justo nos va a declarar ante la persona de Dios si no tenemos a Jesucristo como nuestro abogado defensor. Os dio vida juntamente con Él, dice allí la palabra del Señor. Hay un texto en la Escritura que desde que yo me convertí fue el texto por excelencia para darme la seguridad de mi salvación. Hay personas que cuando uno le dice, ¿tú estás seguro de que eres salvo? ¿Tú estás seguro que si tú murieres ahora mismo, tú vas a la presencia de Dios? Y me dicen, nadie sabe eso. Nadie puede saber eso. Y yo le digo, pues mira, yo tengo esa seguridad. Ah, no, porque ustedes se creen que son los únicos. No, es que no somos los únicos. Ahí dice, todos pueden. Todos pueden. Pero para que todos puedan, tenemos que todos hacer la voluntad de Dios, recibir a Cristo como Señor y Salvador para tener esa seguridad. Vamos a Juan capítulo 5, verso 24. Es el texto al cual hago referencia. No hay un texto en la Biblia que le dé a un cristiano la seguridad de su salvación como Juan capítulo 5, verso 24. Dice allí, el que oye mi palabra, de cierto os digo, o sea que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice claramente la Biblia allí, de cierto os digo, el que oye mi palabra, eso implica obedecer la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice ahí? ¿En qué tiempo verbal está eso? Usted creyó ahora, usted se convirtió hoy, ahora, en este instante, y usted tiene. Ahí no dice tendrá, ahí dice tiene vida eterna. ¿Y qué más dice? Y no vendrá condenación. ¿En qué tiempo está eso? Cuando llegue el juicio de Dios, Apocalipsis capítulo 20, ya no hay necesidad de que tú estés ante el juez justo, porque ya ese juez justo te liberó del castigo eterno, porque tú aceptaste a Jesucristo como tu abogado defensor para que te diera vida juntamente con Él, dice allí la Biblia. Y dice allí claramente, no vendrá condenación.
Él no tiene que esperar el juicio de Dios para ir a condenación. No, él estaba condenado hasta que recibió a Cristo. Yo estaba condenado hasta que recibí a Cristo. Por eso nosotros los creyentes encontramos y vemos en la palabra de Dios el significado de lo que es el nuevo nacimiento. Yo nací en Cristo el 4 de octubre del 1979. Esa fecha no se me olvida. A las 3 de la mañana recibí a Cristo como Señor y Salvador. Y desde ese día tengo vida eterna. Y estoy seguro de que no voy a ser condenado. ¿Y qué dice ahí? Más. Me encanta ese más. Como... Échale ñapa. Y además, dice aquí que ha pasado el 4 de octubre de 1979. Pasé ¿de qué? De muerte a vida. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y pasé a tener vida eterna. ¿Y qué significa eterno? Eterno. No se acaba. Y hay gente que dice, yo era cristiano, pero ya no soy cristiano. Eso no existe en la Biblia. Usted creyó que era cristiano, porque si usted hubiera sido cristiano, como dice la palabra de Dios, usted sigue siendo cristiano. La Biblia dice, no están con nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Tenemos seguridad de salvación, no porque lo digo yo, sino porque Dios lo declara en su palabra y Él declara esa verdad. Pero todavía más Él agrega diciendo, de ciertos digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la creyeren, los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Él es el poder vivificador que todo hombre necesita. Él es aquel que nos da vida, como dice la palabra de nuestro Dios. Él es el Paracleto. Él es el que está al lado nuestro, llamado a nuestro lado para defendernos ante la acusación de Satanás por causa de nuestro pecado ante ese juez justo. Y por último, Él nos provee salvación eterna y nos libera del juicio final. Oiga lo que dice Colosenses 2 y versículo 13 y versículo 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Usted sabe a lo que se refiere eso? Cuando hay un juicio, todas las acusaciones, todas las evidencias están en un expediente. Y eso está en manos de la fiscalía y está en manos del abogado defensor. Y cada vez que una persona vaya a buscar un registro para lo que sea, ¿cómo que se llama eso aquí? El que, bueno, no, pero cuando los bancos buscan el expediente de la gente, ¿eso tiene un nombre? El datacrédito. Datacrédito. Así como el datacrédito define, declara, informa de todo lo que usted ha hecho y no ha hecho en el aspecto económico, así en la fiscalía, cuando usted vaya a buscar un papel de buena conducta, no, que usted necesita un papel de...
Ahora hasta para la multa. ¿Usted pagó su multa? ¿Cuántos hay aquí que no han pagado multa? No me levante la mano, yo no quiero saber, el juez justo lo sabe. Cuando usted vaya a buscar un papel de buena conducta, y aparezca 5 multas que yo no... ¡Ay! Eso está ahí. Como están los pecados que hemos cometido, delante de ese juez justo están todos sus pecados, todos mis pecados. Pero ¿qué hizo Cristo? Dice la Biblia, primero nos dio vida juntamente con Él. Nos liberó de la muerte eterna. En esa fiscalía estábamos ahí declarados. Mire, ni busque ese hombre, que ese tigre está muerto. Ese tipo no tiene forma de salir libre. Cuando llegue ante el juez, a ese lo van a decocotar. Mire, eso es su inyección letal que le toca. Y lo primero que hace Cristo es que me declara vivo. Yo estaba muerto, pero Él me declara vivo. Segundo, me declara perdonado. En tercer lugar, dice allí la Biblia, anuló el acta de los decretos. Y usted imagina que ahora le digan, cuando usted llega a pagar la multa, no todas sus multas están pagas. ¿Qué bendito? Usted saldría ahí dando brinco. Que ya usted no tiene multa. Que el asesino que ha asesinado diga, no, es que ya, no, que tú asesinaste a quién, pero eso no está aquí. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Pero miren qué interesante lo que agrega ahí, que nos era contraria. No creo que ninguna acta le sea favorable cuando usted ha matado a uno y todavía esa acta está describiendo todo lo que usted hizo para matar a ese individuo. Todos los argumentos que haya que haber para que usted quede condenado. Y dice allí la Biblia, anuló Cristo el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojó a todo principado y potestad y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Usted sabe dónde está el acta de mis decretos que me era contraria? En la cruz de Cristo. Cuando yo llegue al juez justo y Satanás esté ahí acusando, ese no puede entrar al cielo, no puede entrar al cielo, no puede entrar al cielo, no puede entrar al cielo. Cristo solamente le va a mostrar la cruz del Calvario. Yo morí por sus pecados y le di vida eterna. Y así recibimos el perdón de nuestro Dios, lo que establece la palabra del Señor. Pero no solamente el perdón de nuestro Dios, sino la cancelación de todas nuestras deudas y la libertad eterna para la gloria de nuestro Dios. Impresionante, ¿verdad? Eso da Cristo a todo aquel que se convierte a Él y está dispuesto a hacer la voluntad de Él. Por eso una verdad irrefutable acerca de Jesucristo declara que Él nos libró de la condenación eterna. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario para pagar lo que yo tenía que pagar, lo que todo pecador tiene que pagar para poder tener salvación y vida eterna. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, porque en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, porque en Cristo Jesús tenemos la libertad, porque en Cristo Jesús estamos libres de condenación,
porque Él pagó allí en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa bendición, por ese regalo, por esa gracia. Gracias por tus misericordias, porque cuando merecíamos el infierno eterno, tú nos diste la gloria eterna por Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada alma aquí presente, por cada alma que ha de escuchar este mensaje de tu palabra. Y que, oh Dios, puedan experimentar ese nuevo nacimiento, muriendo a su vida de pecado, confesando sus pecados ante ti, oh Padre, y clamando a Cristo como su abogado defensor, para perdón y para liberación de esa condenación eterna que tendrán todos aquellos que no han oído tu palabra, no han obedecido tu palabra. Padre, te rogamos todo esto y mucho más en la persona de Cristo Jesús. Amén y amén.